La Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT confirmó ayer el texto de la reforma constitucional que se busca someter a plebiscito para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones vigente. La papeleta fue aprobada por una amplia mayoría. Hubo 44 votos a favor y, por otro lado, 10 que pedían más tiempo para la discusión y 4 abstenciones. A grandes rasgos, se elimina las administradoras de fondos de ahorro previsional, ya que se prohíbe los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Se establece que las personas tendrán derecho a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios continuos o corridos, con lo cual se deroga el aumento de la edad de retiro previsto en la ley de reforma votada este año, y se indica que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Estos ejes, ustedes saben, habían generado polémica en los días previos a la sesión de ayer. En particular, el sindicato bancario, AEBU, divulgó un informe con consideraciones muy críticas hacia la propuesta. Entre ellas, allí se destaca varios puntos que implican impactos sobre derechos fundamentales, limitaciones a la protección de algunos sectores, una afectación de la equidad y la justicia, un incremento del déficit del sistema y la exposición del Estado a eventuales juicios de cuantía inestimable, además de numerosas incertidumbres. A estos cuestionamientos también se sumaron los del doctor Rodolfo Saldain, principal redactor de la reforma aprobada este año en el Parlamento. Hablando en una rueda de prensa, Saldain sostuvo que la iniciativa de la central no tiene pies ni cabeza y está hecha con gran impericia e improvisación. Bueno, ¿cómo sale el PIT-CNT de toda esta discusión? ¿De qué manera encarará la campaña de recolección de firmas? Estamos con el presidente de la central, Marcelo Abdala. Abdala, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Una aclaración para empezar a propósito de votación, apoyo. El primer pronunciamiento, el de la mesa representativa a favor de una reforma constitucional, el 10 de agosto, hace casi un mes, salió por una mayoría ajustadísima, ¿no? Recordemos que tuvo 16 votos en 44. Ahora, sin embargo, lo que hubo fue una mayoría muy amplia a favor del contenido de la papeleta. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esa diferencia? Bueno, en la mesa representativa del 10 de agosto, naturalmente se expresaron diversas opiniones, como se han expresado a lo largo de todo este proceso. Algunos compañeros y compañeras y algunas filiales no establecían opiniones de fondo sobre el contenido del plebiscito, sino consideraban que en las actuales condiciones esa acción no la veían correcta, digamos, cuestionaban el mecanismo. Y dentro de quienes estábamos de acuerdo con explorar caminos de democracia directa para defender la seguridad social, básicamente habían dos propuestas. Una que establecía dejar sin efectos jurídicos la ley 20.130, que es la reforma jubilatoria del gobierno, que notoriamente para nosotros es un ajuste fiscal encubierto, que el único sector social vinculado a la seguridad social que tiene deméritos, que tiene costos, que paga los platos rotos, es la parte trabajadora. Y había otra opinión, especialmente encabezada por nuestras compañeras y compañeros de ATSS, que establecía ir a un mecanismo de democracia directa para prohibir el ahorro individual y la SAFAP, para establecer la edad de jubilación en 60 años y vincular el mínimo jubilatorio al salario mínimo nacional. En la mesa representativa del 10, las compañeras, los compañeros que estaban de acuerdo con la moción original de la UNRWA, lo que plantearon estrictamente fue la posibilidad de un cuarto intermedio para intentar generar consensos, unificar las papeletas, cosa que no prosperó. Surgió por 16 votos la propuesta de ATSS, definido lo cual, todos nos encuadramos a cumplir la resolución de la mesa representativa y trabajar en la papeleta. Por esa razón hay esa diferencia, digamos, entre la mesa del 10 y la mesa del día de ayer. Por ejemplo, en la forma como votó la corriente que usted integra, la Gerardo Cuesta. Sí, damos por reconocida la decisión de la mesa representativa. Nosotros partimos de otra opinión original sobre cómo encarar los mecanismos de democracia directa, pero siendo legítima la decisión de la mesa, contribuimos, de acuerdo a nuestras posibilidades, en que la papeleta, digamos, exprese, y esto es una cuestión política, pero es una cuestión
también técnica desde el punto de vista de la seguridad social y de la Constitución de la República, de la manera más adecuada a la resolución de la mesa. Justamente quería preguntarle por eso. La corriente Gerardo Cuesta, afín al Partido Comunista, que casualmente usted integra, era partidaria de una reforma constitucional, pero que se limitara a dejar sin efecto la ley de reforma del sistema promulgada en mayo. Eso era lo que se buscaba. No se afectaba, en la intención de esta corriente, no se afectaba, por ejemplo, las AFAP. No se hablaba de las AFAP al punto de eliminarlas, ¿no? Ahora sí, en este texto se está incluyendo la supresión de las AFAP. Entonces, ¿cómo cambia? Usted, por ejemplo, ¿cómo se coloca frente a ese cambio? Lo que sucede es que en realidad hay unanimidad en condenar la ley, la reforma jubilatoria del gobierno. Tú no vas a encontrar opiniones diferentes en el movimiento sindical. Y si tú te referís a tener una opinión contraria, antagónica a las AFAP, también hay unanimidad en el movimiento sindical. El problema no era que quienes solamente queríamos en un principio dejar sin efectos jurídicos la reforma jubilatoria del gobierno estuviéramos a favor de las AFAP. Sencillamente que desde un punto de vista táctico nos imaginábamos una acción probablemente en dos tiempos: promover primero la eliminación de esta norma y luego apuntar a la eliminación de las AFAP, que desde nuestro punto de vista son perjudiciales para la seguridad social. Lo cierto es que nosotros tenemos un método y una práctica que creemos en la democracia sindical, no solamente cuando prosperan nuestros puntos de vista, sino que cuando no, también es una tradición del movimiento obrero que cuando un organismo del movimiento sindical define una cuestión, nosotros nos ponemos al frente de llevar a la práctica las decisiones que se toman. Enseguida quiero preguntarle a propósito de lo que terminó confirmándose ayer, del texto que... De todas maneras, este texto también tiene un ángulo que cuestiona la reforma jubilatoria del gobierno, ¿no? Sí, ahora vamos a eso, pero quiero, antes de llegar a eso, quiero detenerme en la previa, en particular este comunicado que sacó AEBU, un comunicado durísimo contra la papeleta que se había aprobado la semana pasada en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. ¿Cómo observó esa salida, ese informe del sindicato bancario? Bueno, nosotros abrimos un proceso en el secretariado del PIT-CNT, creando una comisión con todas las filiales, con todas las voces, con todas las formas de pensar, desde el punto de vista de trabajar desde un punto de vista conceptual y jurídico, porque todo el mundo tenía sus asesores jurídicos, etcétera, en el diseño de la papeleta. Los compañeros se mantuvieron al margen del fondo de esa discusión. Yo me imagino, habría que preguntarle a ellos, porque como habían sostenido que no era conveniente desarrollar un plebiscito ahora, probablemente prefirieron no dar argumentos, no dar elementos, y después, cuando se conoce la columna vertebral de lo que es la papeleta, ellos expresan públicamente, digamos, ese comunicado. Yo creo que tiene imperfecciones el comunicado, dice cosas que no corresponden, respeto la opinión de los compañeros. Nosotros siempre nos movemos con una cabeza de extrema amplitud, de respeto conceptual por las distintas opiniones, pero yo creo que está equivocado. Porque... Es una aplanadora, ese comunicado es una aplanadora. No, yo no creo eso. Arranca mal ya diciendo que no se cumple en la papeleta con las resoluciones del Congreso del PIT-CNT. Bueno, empecemos por ahí. Y las mismas están absolutamente contempladas, ¿no? Veamos eso. Hay una primera parte del comunicado en la que AEBU señala que la vía elegida para redactar la papeleta y el texto mismo no surgen del diálogo con actores sociales y políticos que construyan un amplio consenso para vehiculizar una reforma constitucional, lo que conlleva, dice AEBU, una pérdida de acumulación y genera aislamiento del movimiento sindical en contraposición a lo que la central se propone construir y que hoy intenta avanzar en el marco de la propia realización del Congreso del Pueblo. ¿Qué dice usted de esa objeción? Es que en realidad nosotros estamos en una fase en la cual el PIT-CNT resolvió el contenido de su papeleta. Ya hubo una resolución absolutamente clave, unitaria de Fugman, por ejemplo, acompañando la decisión del PIT-CNT. Nosotros no podemos abordar, por ejemplo, en la Intersocial, que es el conjunto de las organizaciones que actúan con nosotros en el campo popular, un proceso de conversación
para que todo el campo popular se comprometa en este emprendimiento cuando todavía no tenemos las cuestiones definidas en el movimiento sindical. Entonces ellos me parece que se están adelantando en eso, ¿no? Otro de los puntos... Porque en definitiva yo me imagino la próxima reunión de la Intersocial, el planteo que debe hacer el PCNT es, bueno, muchachada, hemos resuelto esta iniciativa, tenemos esta papeleta, nos gustaría que acompañaran el proceso. Yo no sé esa gestión cómo vaya a terminar. Yo ya sé que Fuban, por ejemplo, ya manifestó su acuerdo. Pero el texto ya está, el texto ya quedó, es este que salió ayer. No. Desde el punto de vista del PCNT, sí. ¿Todavía podría haber más cambios en esa negociación con otras organizaciones sociales? Yo creo que se han, digamos, hecho comentarios, informaciones. Todo el mundo conoce la decisión de que vamos a una reforma constitucional para asociar la jubilación al salario mínimo nacional, para llevar la jubilación en 60 años y además eliminar las AFAP. Creo que el tronco común está recontra conocido. La papeleta tiene mucho de rigurosidad jurídica, digamos, porque al ser una reforma constitucional, no creo que hayan observaciones en la papeleta y las organizaciones tienen toda la potestad de acompañar o no. Y antes de ir al texto mismo, incluyo otra de las objeciones generales, digamos, de procedimiento que realiza AEU. Dice, se está incorporando a la Constitución contenidos concretos de una reforma de la seguridad social sin un análisis de los impactos sobre los recursos del Estado, de la viabilidad de la expansión de otras políticas sociales como la salud, la educación o la vivienda, e incluso de otras ramas de la seguridad social, sin un análisis de los efectos sobre los trabajadores y jubilados, en cuanto a los niveles de injusticias que genera, ni cómo podría redundar en el deterioro de otros aspectos de la realidad económica y laboral. El movimiento sindical y sus organizaciones debemos ser fieles a nuestra tradición de responsabilidad y solvencia al momento de presentar a los uruguayos nuestras propuestas, dice AEU. Yo creo que esa no es una crítica a la papeleta. En todo caso, desde un punto de vista lógico, formal, podría ser válida una crítica a la resolución de la mesa representativa del 10. Porque en definitiva, si la mesa representativa dice eliminar las AFAP, llevar la jubilación al mismo valor mínimo del salario mínimo nacional y jubilarse a los 60 años, digamos que esa es una crítica mucho más a la resolución de la mesa representativa del 10 que a la papeleta. Lo que hace la papeleta es tratar de llevar a texto expreso, jurídico, esos contenidos. Lo que dice es que no hay un análisis de los impactos, por ejemplo, sobre los recursos del Estado. Bueno, pero es una crítica a la decisión de la mesa representativa. Bueno, ¿y qué dice usted sobre Y digo que la UNRWA propuso en esa mesa representativa un cuarto intermedio para unificar posiciones, digamos, para conversar inclusive sobre la papeleta, su contenido, y con legítimo derecho nuestros compañeros de AEU votaron otra cosa, no votaron un cuarto intermedio, y por tanto en realidad el tiempo material, digamos, de una discusión, de un proceso de discusión, se agotó en ese momento. Ya ahí es que se adoptó la decisión de estos 3 puntos, ¿no? Debieron haber acompañado en todo caso la propuesta que hizo la UNRWA en su momento, de no definir el 10 de... Si esa fuera una posición y ellos hubieran actuado de manera consecuente con esa posición, lo correcto hubiera sido tener un cuarto intermedio para ver esos elementos, ¿no? Después que está definido en la mesa representativa, lo que corresponde es convertirlo en papeleta. Ahora sí vamos al texto, pero ¿qué me decía? No, comentaba que además es notorio que para mucha gente la jubilación mínima, igual que el salario mínimo nacional, va a significar un crecimiento, digamos, de su jubilación, y la sustentabilidad económica, que para nosotros es bien importante, de la seguridad, y que este gobierno la resuelve por la vía de aumentar la edad de jubilarse y rebajar jubilaciones, porque no tocó nada de financiación, también puede significar trabajar desde el punto de vista de la sostenibilidad económica de la seguridad social. Pero en todo caso, probablemente un proceso de este tipo implique la necesidad de ajustar nuestra estructura tributaria desde el punto de vista de que el que tiene más pague más. Porque hoy, Emiliano, un trabajador aporta un 15% de su ingreso al BPS y un empleador un 7,5%. Y hay gente que logró depositar en el sistema financiero en medio de la pandemia 10.000 millones de dólares y otros 10.000 millones de dólares en el sistema financiero en el exterior. ¿Qué quiero decir? Si hay dificultades desde un punto de vista financiero, bueno, hay otra discusión que por un lado es privativa del Poder Ejecutivo, pero está bien que participa toda la sociedad, cómo se genera una
un mundo del trabajo, una diversificación de la matriz productiva y un sistema tributario en donde se sostengan los derechos de la gente y no se recorten como hizo el gobierno en la ley 20.130. Ya volvemos, estamos con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. La Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT confirmó ayer, por amplia mayoría, el texto de la reforma constitucional que la central promoverá para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones. A grandes rasgos, se elimina la SAFAP, ya que se prohíbe los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Se establece que las personas tendrán derecho a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 de servicio, con lo cual se deroga el aumento de la edad de retiro incluido en la ley de reforma votada este año en el Parlamento. Y se indica que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Estamos entrevistando esta mañana a Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Abdala, quería preguntarle algunas de las partes más polémicas de la papeleta, ¿no? La reforma establece que las actividades de las administradoras de fondos de ahorro previsional, AFAP, tienen que cesar a los 24 meses desde la entrada en vigencia del texto. Según la iniciativa, las personas afiliadas a la AFAP se incorporarán en régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social con carácter retroactivo a la fecha de afiliación. Sobre este punto, AEBU sostuvo que el PIT-CNT está incurriendo en una expropiación de ahorros ubicados en cuentas individuales. Este argumento también ha sido sostenido por el doctor Martín Rizo, abogado constitucionalista, y también por el doctor Rodolfo Saldain, uno de los redactores principales de la reforma de este año. ¿Qué responde usted? Confiscación, expropiación. Bueno, desde un punto de vista de la economía política de los trabajadores, yo considero que en realidad la expropiación es la que ejecutan las AFAP a través del ahorro forzoso de la población trabajadora para su ganancia. Es una actividad financiera, es una actividad que busca el lucro a través del pago de las comisiones, que tiene todos los costos cubiertos desde el punto de vista de que el trabajo administrativo se lo hace el Banco de Previsión Social, tienen garantías de cobertura porque las cubre el Banco de Seguros del Estado y todavía la mayor parte de su rentabilidad deriva de comprar deuda pública, digamos, que es el negocio predominante que tienen las AFAP. En realidad la expropiación debe aclararse desde el punto de vista de la siguiente pregunta: ¿por qué un trabajador que tiene para las contingencias de la desigualdad producida en la economía de mercado y para las contingencias de quedarse sin trabajo y previendo, digamos, una perspectiva de que cuando no trabaje más se pueda jubilar, ¿por qué tiene que quedar sometido a un ahorro forzoso en instituciones del sistema financiero? Está bien. Entonces, esa es la discusión sobre el sistema que está vigente. La pregunta... Yo no creo que sea una confiscación. Además, la confiscación viene de las AFAP, que tienen manejan puntos del Producto Bruto Interno, recursos importantísimos que vienen del ahorro de los trabajadores. En el caso de lo que nosotros sostenemos en la decisión que adoptó ayer la mesa representativa, es pasar todos esos recursos que siempre debieron haber estado en manos, digamos, de la Seguridad Social, a través de una forma, ahí se menciona un fideicomiso, que va a ser reglamentado por ley, no está todo definido, digamos, en la papeleta, y lo que sí está definido es el principio que no se pierdan los ahorros de los trabajadores y que cada trabajador pueda tener una trazabilidad al detalle, digamos, de lo que tiene adentro de la SAFAP para seguirlo teniendo en el marco del Banco de Previsión Social y que le redunde en una jubilación igual o mejor. Inclusive... Lo que usted dice, a ver, lo que usted está precisando es que el dinero de las cuentas individuales va a seguir siendo de esas cuentas individuales. Seguramente se absorba en el criterio de intergeneralidad, digamos, de la propia Seguridad Social, pero evidentemente que esta papeleta da garantías de que nadie va a perder sus derechos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Porque justamente lo que puede ocurrir, a eso alude AEBU, ¿no? En cuanto a la afectación del derecho de propiedad,
debería existir una indemnización justa y previa a los afiliados, según lo establece el artículo 32 de la Constitución. Ninguna disposición propuesta deroga a estos efectos dicha norma. Pero si el trabajador hoy en la FAP va a recibir un beneficio X y con esta transformación va a recibir el mismo beneficio o mayor, porque hay que saber que la inmensa mayoría de la gente que está en las AFAP, que aportó probablemente durante muchos años, capaz que a la hora de jubilarse termina recibiendo 500 pesos, 1.000 pesos, 1.500 pesos, estamos hablando de una inmensa mayoría de ingresos. Todo eso se salvaguarda desde el punto de vista de que está establecido aquí que nadie pierda sus derechos, ¿no? Y además, como puede ser técnicamente complejo organizar esa transición, aquí no se resuelve sin más. Se resuelve que el próximo Parlamento y el próximo Poder Ejecutivo reglamenten estas cuestiones mediante una ley para el cual se establecen 24 meses, 2 años de desarrollar esa transición. Pero usted está aclarando entonces que esos fondos que hoy son propiedad de los trabajadores están siendo no son acumulados en sus cuentas de ahorro individual, no van a pasar a las arcas del BPS, no van a ser del BPS. En principio van a un fideicomiso que debe mantener inclusive las inversiones que hayan hecho las AFAP, y a través de ese fideicomiso van a ir siendo absorbidos todo el sistema adentro del BPS. Pero los trabajadores que hoy están en las AFAP no pierden derecho ninguno. No haríamos nosotros un proceso de demérito para la gente al revés, ¿no? Esto vale para quienes ya se jubilaron por el régimen mixto, ¿no? Bueno, yo ahí hay una serie de cuestiones de carácter técnico que quedan en la papeleta nuestra para el marco de la ley, no de la reforma constitucional. Tú ves que hay una disposición allí que establece que hay un periodo de 2 años, y además, si el gobierno que viene quiere desarrollar, y nosotros seríamos partícipes de eso, ¿no?, mecanismos de diálogo social, de conversación, no solamente para reglamentar esta reforma constitucional, sino para mirar integralmente la seguridad social a partir de nuestra diferencia con la ley actual, obviamente que el movimiento sindical va a estar de acuerdo, ¿no? Uh-huh. No, se lo pregunto porque, de acuerdo a lo que establece el texto, la norma abarca tanto a quienes están hoy aportando al régimen mixto como a quienes ya se jubilaron por el régimen mixto, ¿no? Las cuestiones de la transición quedan en el marco de la ley porque también hay algunas limitaciones. No todo se puede hacer por la vía constitucional, digamos, ¿no? Y eso hay que honrarlo, de que hay temas que son materia de constitución. Por ejemplo, leo la frase: las personas afiliadas al régimen de jubilación por ahorro individual previsto en la ley 16.713 del 3 de septiembre de 1995 se incorporarán al régimen de jubilación, sí, claro, por solidaridad intergeneracional. O sea, las personas afiliadas al régimen, tanto las activas como las pasivas, con ¿no? Una transición, digamos, que tiene que ver con ese fideicomiso y con una ley que estudie todas las... Es decir, esta papeleta no resuelve toda la casuística de situaciones, sino que eso queda para la ley, ¿no? Pero sí bajo el principio siguiente: nadie puede perder ningún derecho. Otra cosa, al eliminar todo pilar de ahorro individual y volver al régimen de solidaridad intergeneracional que existía antes de la reforma del 95, ¿no es esperable que aumente el déficit del sistema? La pregunta viene porque para paliar ese déficit, para aliviar al régimen de solidaridad intergeneracional, fue que se votó aquella reforma que creaba el pilar de ahorro individual. Al parecer no fue eficaz para eso tampoco, ¿no? Porque si tú tenés instituciones vinculadas a la ganancia, de cuestiones que podían perfectamente estar funcionando en el régimen, digamos, de seguridad social, y de esa ganancia cobran comisión, tienen deducciones, los ahorros forzosos a que se ven sometidos los trabajadores, todo indica que por un lado no fueron eficaces para abatir el déficit, al contrario, diría yo, y por otro lado, los mismos recursos son, con una transición en un fideicomiso que va a tener la debida reglamentación por ley, digamos, pasarían al BPS y a la solidaridad intergeneracional. El tipo de ahorro que está permitido es el que resolvió el Congreso de nuestro PICNT, que refiere, digamos, a formas de ahorro colectivo, del mismo modo que esta papeleta no sustituye las cajas paraestatales, o que no sustituye, digamos, eventuales
creaciones de la negociación colectiva, fondos sociales, cajas de auxilio, cuestiones que no son estrictamente jubilatorias, pero muchas veces tienen que ver con la seguridad social. Según AEBU, el déficit aumentará por otras razones además, no solo por el hecho de que se elimina el pilar de ahorro individual. Dice, por ejemplo, en el punto 10, la aplicación del salario mínimo nacional para las pensiones, el hecho de que no solo las jubilaciones, sino también las pensiones no puedan ser inferiores al salario mínimo nacional, implica un importante incremento del déficit y muy particularmente en las llamadas cajas militar y policial. Es la ley la que puede resolver eso, no la enmienda constitucional. Te pongo un ejemplo, un trabajador o trabajadora, fallece su compañero y tiene derecho a una pensión. Nosotros establecemos que el piso básico, digamos, de prestaciones de la seguridad social, refiriéndonos a jubilación común y a pensiones, tiene que estar ubicado en el salario mínimo nacional, digamos, ¿no? Si ese trabajador está en actividad, probablemente si se aplicara este criterio a su pensión, quedaría por arriba. Bueno, es al Parlamento a quien le compete establecer los topes para ese tipo de ingresos, porque no se puede, digamos, en ninguna reforma constitucional cubrir el conjunto de eventualidades que pudiera llevar un cambio de esta naturaleza. De todas maneras, te digo, ¿no? Es notorio que mucha gente que tiene una jubilación mínima, tiene una jubilación por debajo del actual salario mínimo nacional, va a recibir un aumento probablemente en algunos casos importante. Bueno, ahí donde nosotros decimos, si en nuestro país se desarrollaron las condiciones de que un grupo escogido de nuestra sociedad logró invertir 10.000 millones de dólares en el sistema financiero y otro tanto igual en el exterior, bueno, todo indica que puede, al costado de un cambio de este tipo, conversarse en materia tributaria para ver cómo mejora, porque en Uruguay, al contrario de lo que dice la OIT, un empleado paga un 15% al BPS, el empleador paga 7,5%. Es decir, no está parada la seguridad social actual en una concepción de equidad desde su origen, desde el ingreso que recibe. Hay tela para cortar en ese tema, ¿no? Bueno, pero en este punto de la reforma que impulsa el PIT-CNT, leo textualmente, ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Está por un lado esto que señalábamos hace unos minutos, la objeción de AEBU o la preocupación de AEBU de lo que implica en cuanto, bueno, al aumento del déficit. Pero además... Permitime, nuevamente, no son objeciones a la papeleta, son objeciones a la resolución política de la mesa representativa del 10 de agosto que aparecen antes de esta mesa representativa. Porque eso ya estaba claro en la decisión de la mesa del 10 de agosto. Pero entonces, ahora terminan estando vinculadas a este texto, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si yo, organización, tengo la necesidad de plantear tales o cuales aspectos, bueno, en la mesa representativa acompaña una propuesta de cuarto intermedio que era justamente para eso. Ahora, entiendo la discusión interna que usted plantea entre corrientes del PIT-CNT a propósito de cómo se debió haber procedido. No es interna, la primera vez. No es interna, es política y de fondo. Si yo de acuerdo, pero yo quiero contribuir en un proceso, contribuyo. De acuerdo, pero ahora la objeción, el cuestionamiento vale para el texto que quedó. Por ejemplo, plantea unas preguntas muy interesantes, ¿no? ¿Qué valor del salario mínimo se va a tomar en cuenta? ¿El nominal o el líquido? La ley reglamentará la aplicación de la reforma constitucional. ¿Se tiene el costo estimado de llevar todas las pensiones de sobrevivencia y las llamadas no contributivas de sus actuales montos a valores de salario mínimo? Eso también plantea. Y después, se habla de igualar cada jubilación o pensión considerando cada prestación de manera individual, o se habla de igualar el monto que se cobra por concepto de pasividad. Emiliano, no es lo mismo, ¿no? Porque esto tiene implicancias bien distintas en cuanto al costo económico de la medida. Cualquier ciudadano de a pie entiende que si hay jubilaciones sumergidas, está bueno llevarlas al salario mínimo nacional. Pero cada una, o el conjunto de lo que pueda cobrar una persona. Ese tipo de casuística planteada, la reforma constitucional es la brocha gruesa. Ese tipo de casuística planteada, y era una discusión que teníamos inclusive de cómo hacer la papeleta, si tenía que ser extremadamente detallista o tenía que dejar el espacio para que
digamos, el Parlamento resuelva una cuestión que debe interpretarse y reglamentarse por ley en este caso. Y que además son iniciativas en muchos casos privativas del Poder Ejecutivo, ¿se entiende? Nosotros no hacemos un referéndum porque no podemos. En materia de seguridad social, lo único que nosotros podemos hacer es una enmienda constitucional. El primer punto de la enmienda tiene que ver con los principios de la seguridad social. Ya solamente esos principios dan para hacer una ley nueva. Entonces, todos esos detalles que plantean los compañeros son mucho más para una discusión legal de ley que ahora de reforma constitucional. Y para terminar la recorrida de los puntos esenciales de la papeleta, del texto de la papeleta, la central plantea que las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios continuos o interrumpidos, sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan las normas y que resulten más beneficiosos para el trabajador. Esto derogaría la reforma, un pilar fundamental de la reforma, esta sí, de la ley votada este año en el Parlamento, ¿no? El único pilar. Exacto. El tema crítico, el tema fundamental. Ahora, ¿por qué tiene que ser la Constitución la que define esa edad mínima de jubilación? Y es para dar una señal que en momentos en que hay una transformación tecnológica enorme, en momentos en que es fundamental, digamos, promover el empleo juvenil, y en momentos que siguen existiendo trabajos penosos, digamos. Ayer en la mesa representativa un compañero de la industria química decía, ¿qué pasa enseguida después que la gente en la química se jubila, digamos, desde el punto de vista de la salud de los trabajadores? Establecer una señal de que el carácter sostenible de la seguridad social no se puede hacer recortando derechos. Está bien, pero dejar la edad 60 años ad eternum en la Constitución suena raro, suena riesgoso. Yo creo que no. Pueden cambiar tantas cosas con la esperanza de vida de la población. Bueno, pero que la edad esté definida a los 60 años no significa que es obligatorio jubilarse a esa edad. El problema es que el gobierno, que no tocó la financiación de la seguridad social, elevó la edad de jubilarse y todavía rebajó para contingentes importantes las formas de cálculo de la jubilación, organizó ese equilibrio, digamos, económico de la seguridad social recortando derechos. Si un trabajador tiene una fórmula de cálculo mejor o ve un estímulo en seguir trabajando, o así lo define porque su vida le conviene seguir trabajando, tiene todo derecho. De todos modos, bueno, puede jubilarse a los 60 con 30 de servicio. Y eso implica un desafío para el sistema desde el punto de vista de su financiamiento. Y repito, hagamos al costado de este planteo una transformación tributaria donde el que tiene más efectivamente pague más. El miércoles el doctor Saldain alertaba otra consecuencia, otra observación. Esta propuesta vuelve inviable el salvataje previsto para la caja bancaria, donde se acordó aumentar la edad de jubilación a los 65 años. El sindicato en particular la votó. También volvería inviable la reforma prevista de la caja de profesionales. No sé, ahí está previsto, digamos, esa forma de reglamentación que ofrece una flexibilidad importante desde el punto de vista de que en caso de ser, aprobada esta enmienda constitucional, es el Parlamento el que resuelve. En algunos casos se respetan, digamos, la existencia de fondos complementarios, cajas de auxilio, cajas paraestatales. Yo creo que no es el sentido de esta reforma, sino que tiene que ver con las cuestiones gruesas, establecer un criterio general a los 60 años, elevar las jubilaciones mínimas, porque en Uruguay hay no solamente salarios de hambre, hay que recordar que ya estamos cerca de los 600.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, sino que hay jubilaciones de hambre. Y al costado de eso, obviamente que hay un tema que trae aparejado, que es la necesidad de tener ajustes tributarios para sostener esto, y es sin recorte de derechos. Yo no creo que no el Parlamento y el diálogo social posterior a esta reforma no encuentre la flexibilidad de que las cajas paraestatales puedan solventarse de acuerdo a sus definiciones, ¿no? Enseguida completamos la entrevista con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. En la pausa, Abdala miraba mensajes de los oyentes, hay una cantidad, pero, por ejemplo, hay consultas a propósito de cómo financiar el déficit que pueda aumentar a partir de la aplicación de una reforma constitucional como esta en el sistema de seguridad social. ¿Con qué
ingresos, con qué impuestos. Debería aclararse eso, debería explicarse qué impuesto al patrimonio, más IRAE, más IRPF. Nosotros tenemos una idea y un principio básico, digamos. El primero es que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recomienda que el empleador pague más a la seguridad social que el trabajador, o si no es así, por lo menos que sean en partes iguales. Repito, en Uruguay, creo que desde la dictadura ese sería el único punto que ustedes tocarían, los aportes patronales. El trabajador pone un 15 y el empleador un 7,5. Sí, sí, ya lo mencionó. Pero digamos que hay experiencias, inclusive se desarrollaron en el marco de la caja bancaria, que las nuevas tecnologías tuvieran una aportación para contribuir a las cuestiones de la seguridad social. Hay discusiones que estamos haciendo nosotros en el movimiento sindical desde el punto de vista de la fiscalidad robótica. Hay impuestos extra mundo del trabajo que se pueden desarrollar. Yo considero que todavía la estructura tributaria del país es absolutamente, igual que la sociedad, absolutamente desigual. Y bueno, obviamente que hay un campo de trabajo en este plano. Pero hay que recordar que en nuestro país las iniciativas tributarias son privativas del Poder Ejecutivo. Nosotros podemos tener propuestas e ideas, pero eso es otro capítulo, digamos, que va asociado a esto, pero que hay que verlo a partir de cuál sea la resolución del soberano, ¿no? ¿Cómo será la campaña de recolección de firmas? Para que esta papeleta del PIT-CNT sea efectivamente sometida a plebiscito junto con las elecciones nacionales de octubre de 2024, debe obtener al menos 270.000 rúbricas a fines de abril. ¿De qué manera van a trabajar? Sobre todo teniendo en cuenta las diferencias internas que han quedado planteadas dentro del PIT-CNT sobre este camino. Yo creo que, bueno, ese va a ser el tema. La mesa representativa, con la decisión que adoptó ayer, encomendó al secretariado que eleve un plan de trabajo para desarrollar esta actividad. Yo me imagino un movimiento sindical haciendo asambleas intenso en esta actividad en los lugares de trabajo. Me imagino un movimiento sindical yendo a hablar con todos los vecinos en todos los barrios de todas las ciudades, de todas las localidades, de todos los barrios del país. Me imagino además una intersocial que también participa en ese sentido, explicando los alcances de la papeleta, desarrollando obviamente formas de polémica pública con aquellos representantes que se manifiesten en contra, y en dos fases, ¿no? Una fase es la de las firmas. Es dable sostener que si en medio de una pandemia, entre otros, el movimiento sindical logró presentar más de 800.000 firmas para que el pueblo decida sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en condiciones muy difíciles para militar, es dable opinar que en este caso no vamos a tener inconveniente. Usted decía, después viene otra parte, ¿no? Sí, después viene otra parte, que es la de que la gente ponga la papeleta en la votación, que es una parte en cierta medida diferente, que en su momento se analizará, ¿no? Usted decía, me imagino un movimiento sindical saliendo a hablar con la gente. La pregunta es, ¿cuántos? ¿Quiénes del movimiento sindical y cómo? ¿Con qué actitud? ¿Con qué entusiasmo? La decisión... Por ejemplo, yendo concretamente, ¿ustedes creen que AEBU, que se ha mostrado tan crítico con la papeleta, milite por la recolección de firmas, ponga dinero para esta campaña? No sé, habría que consultarlo con los propios compañeros, ¿no? Pero la decisión que se tomó ayer se tomó por entre un 75 y un 80% de las filiales que componen la mesa representativa, y otro tanto de los plenarios departamentales. José Lo López de COFE, que ayer planteó otra cosa, que se diera más tiempo para la discusión, porque habían aparecido una serie de cambios en el texto. Para mejorar, sí, porque nos lo sugirieron los constitucionalistas, y son elementos que justamente dan claridad sobre muchas de las observaciones que se han planteado. Bueno, pero por ejemplo, ayer hubo sindicatos como COFE que dijeron, bueno, si hay cambios nuevos, si se han introducido nuevos elementos en el texto, tenemos que tener tiempo para analizarlos. Bueno, eso no cuajó. ¿Me permitís? Sí. Esa hubiera sido la propuesta que ellos debieran haber acompañado para ser coherente con su posición,
el 10 de agosto. Sí, usted vuelve al 10 de agosto. Claro, porque ellos usted vuelve el 10 de agosto, ¿qué decían? Cuando la corriente que usted integra, Gerardo Cuesta, proponía justamente que hubiera más tiempo. ¿Qué decían los compañeros? Y para mí esto fue razonable. No, nosotros no vamos a intervenir en la cuestión de la papeleta, porque en realidad lo que tenemos son objeciones con utilizar este mecanismo, no de aquí y para siempre, sino en este momento. Es legítima la posición, pero bueno, después que hubo una comisión donde ellos estuvieron presentes, porque había gente de todas las corrientes de opinión, aportando la mayor rigurosidad posible para montar una papeleta que exprese de la manera más clara la resolución de la mesa representativa y que a su vez sea formalmente, digamos, rigurosa. Bueno, es complicado que una discusión que empezó en febrero de este año. Pero ahora dice José Lo López, somos orgánicos, hay una definición del movimiento sindical, cumpliremos con lo que se resolvió. Evidentemente va a ser difícil entusiasmar a nuestros afiliados con una campaña con la cual no estábamos de acuerdo. Es razonable, me parece que es razonable lo que plantean. Pero la gente se entusiasma. Ahí va a tener un desafío el PIT-CNT. La gente se entusiasma. Cuando ve claridad, cuando ve energía, cuando ve cosas que realmente son buenas, la gente se entusiasma. Depende también la viabilidad de esta reforma de lo que haga el Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo están observando? ¿Qué esperan del Frente Amplio? Allí hay varios sectores que están directamente en contra de una reforma constitucional, de un plebiscito. Todo indica que es bastante viable que se resuelva libertad de acción. Y eso después repercute el día mismo de la elección nacional en sí los sobres con las papeletas para la elección de cargos nacionales, parlamento, etcétera, incluyen también o no esta otra, la de la reforma, ¿no? Como dice la gente, tranquilo nosotros. Nosotros ahora el objetivo A es llegar a las firmas. Más adelante veremos, digamos, de qué manera nosotros como organización, la Intersocial, los que adhieran como proponentes de esta iniciativa, dialogamos con todo el sistema político para establecer nuestra opinión. Pero no tenemos apuro en ese sentido. Y la última pregunta, porque esta sí que es de fondo y ha estado en el debate a propósito de qué hacer. Si termina fracasando o la campaña de recolección de firmas o habiendo plebiscito la reforma, si no sale la reforma, no se termina consolidando la ley que se votó ahora en mayo en el Parlamento, no se la deja grabada en piedra. El movimiento sindical tiene luces largas, tiene digamos, un derrotero realmente histórico, y además las cuestiones que nosotros queremos plantear desde el punto de vista del desarrollo productivo del país, desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, desde el punto de vista de construir una democracia, digamos, basada en los derechos de la gente. Es muy larga esa batalla. Nosotros sufrimos mucho en 1989, cuando confrontamos contra la ley de impunidad y el voto verde, que era nuestra esperanza en su momento, además una generación que nosotros recién estábamos prácticamente empezando a militar y habíamos derrotado una dictadura, y bueno, quedó toda una generación muy lastimada con el hecho de que no hubiera prosperado el voto verde. Y Emiliano, tú sabes, eso no ha sido obstáculo para que el movimiento obrero, a pesar de esa resolución, siguiera planteando verdad y justicia, nunca más dictadura, que la gente que tiene que ir a la justicia vaya y que sean penalizados como corresponde. Es decir, nosotros nos movemos en una clave que a veces no tiene la misma... Esto es un problema filosófico, político de fondo, el cortoplacismo, la cosa que es todo ya. Nosotros tenemos una mirada estratégica, nunca vamos a arriar jamás ninguna bandera. Marcelo Audala, presidente del PIT-CNT, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Un gusto.